Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Quiero compartir contigo este tiempo devocional del día de hoy, donde vamos a iniciar a estudiar ahora la carta a los tesalonicenses. Específicamente el día de hoy, pues daremos inicio al capítulo número 1, partiendo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: a pesar del sufrimiento, a pesar del sufrimiento. ¿Sabe usted que el sufrimiento es algo universal? Todos en algún momento sufriremos. Experimentaremos tiempos de dolor, tiempos de pérdida, ya sea en nuestra vida personal, ya sea con nuestra familia, en nuestro matrimonio o quizás también en el área laboral. Pero al final de cuentas quizás vamos a experimentarlo. Bueno, el problema no es que pasemos por problemas y por sufrimiento, no, sino más bien el problema es cómo reaccionamos ante el sufrimiento. Muchas veces hay personas que en lugar de recibir el sufrimiento de la manera adecuada, pues sencillamente optan por rebelarse contra el sistema, rebelarse contra la familia, rebelarse incluso contra Dios. Otras personas lo que hacen es que sencillamente comienzan a mirar la vida de una manera muy pesimista, ¿verdad? Y no miran horizontes positivos y no miran la alegría de la vida. Otros quizás lo que hacen es que se refugian en la autocompasión y se sienten solamente víctimas de los problemas y circunstancias que están viviendo. ¿Cómo entonces enfrentar el sufrimiento? Creo yo que en esta porción de Tesalonicenses capítulo número 1 podemos aprender por lo menos tres cosas. Observe cómo dice el versículo número 6 que esta comunidad de fe estaba pasando por grandes tribulaciones y grandes sufrimientos. Por ejemplo, te leo el versículo número 6. Ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. El apóstol Pablo entonces está reconociendo que esta comunidad de los tesalonicenses estaba pasando por múltiples problemas, por grandes sufrimientos, pero que sin embargo habían recibido el mensaje de Dios con una actitud alegre, con alegría. Querido hermano, no permita que los problemas, no permita que las dificultades te roben la alegría, te roben el gozo de vivir a plenitud. Bueno, hay tres cosas que creo que podemos aprender de este pasaje bíblico. La primera de ellas, a pesar del sufrimiento, número 1, sé ejemplo y anima a otras personas. Fíjate lo que dice el versículo número 7 de esta escritura. De esta manera llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y de Acaya. Sabes, el apóstol Pablo les está diciendo a esta comunidad de fe, le está diciendo, miren, a pesar de lo que estaban pasando, me sorprende que ustedes pudieron ser ejemplo a otras personas que los estaban observando. Y sabe, deberíamos nosotros saber que en medio de las situaciones de crisis, quizás como padres, tenemos a unos hijos que nos están observando cómo vamos a reaccionar ante los problemas de la vida, ¿verdad? Si realmente vamos a creerle a Dios, si realmente vamos a continuar con nuestra fe cristiana o vamos a renunciar y nos llegaremos pues quizás a hacernos las víctimas y mirar la vida de una manera muy tétrica, ¿verdad? Segunda cosa que yo aprendo, a pesar de los problemas, trata, por favor, de ser un cristiano auténtico. Un cristiano auténtico. Observa cómo dice el versículo número 9 de la siguiente manera. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿De qué me habla esta parte? Bueno, que esta comunidad, a pesar de los problemas, ellos habían decidido hacerse a un lado de cualquier tipo de idolatría. Hicieron a un lado sus ídolos y se convirtieron a Dios. Pero ahora, hay algo interesante, no tan solo se convirtieron a Dios, sino que comenzaron a servir a Dios. Sabe, la verdadera realidad de un cristiano es que no tan solo se convierte, sino que también es usado poderosamente en el servicio a Dios, a través de un ministerio, a través de alguna actividad, a través de hacer algo para el Señor, ¿verdad? Esto es maravilloso. Y una tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón, a pesar de los sufrimientos, número 3,
vive la vida cristiana a plenitud. Fíjate lo que dice el versículo número 3 que me encanta. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, querido hermano, querida hermana, querido amigo? Cuando uno vive una vida a plenitud, a pesar de los problemas, uno comienza a tener tres áreas de la vida donde florecemos. Florecemos en una fe activa, florecemos en un amor servicial y también florecemos en una esperanza firme. ¿Qué significa esto? Que tu fe no es una fe estática, sino es una fe que se mueve, una fe que activa la verdadera certeza de que Dios está contigo. También experimentas un amor que no tan solo son palabras, sino que se aboca a la acción, que es un amor servicial, pero sobre todo también descansas en la esperanza maravillosa de que Dios está de tu lado y va a ayudarte. Me encanta, por ejemplo, lo que dice el versículo número 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este último versículo es espectacular. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que nosotros experimentemos el sufrimiento o el dolor, en la medida que nosotros podamos continuar adelante viviendo una fe cristiana, podemos descansar en la esperanza sublime de saber que nuestro Dios algún día regresará, y cada una de las lágrimas que hemos experimentado y cada uno de los sufrimientos que nos ha tocado vivir cobrará sentido, y entonces nos llegará esa gran alegría, ese gran gozo de saber que nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Siempre ha estado, no nos ha dejado solos, pero el versículo dice al final de cuentas, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Para mí, esto es una gran esperanza, saber que Dios a mí me ha librado de su ira, de la ira venidera, porque soy su hijo, porque al final de cuentas descanso en Él y puedo entonces ser ejemplo, puedo ser un cristiano auténtico, viviendo una vida cristiana a plenitud. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría poderte ver el día de mañana. Te mando un abrazo, bendiciones.